Segunda parte. Providence es un pueblo agradable. Cuando llegué me di cuenta que la casa de mi amigo era bastante antigua, de un estilo georgiano bastante caro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial. El piso alto, sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Fue ahí donde reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado mes, junto a la gran ventana abierta que daba al horizonte del mar azulado. Fue una noche sin luna, una noche lívida en la que la niebla llenaba la vacía obscuridad de sombras sutiles. Todavía puedo recordar con nitidez aquella escena. La pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de respaldo alto, libros que tapizaban las paredes y manuscritos que se apilaban por todas partes en archivadores especiales. Mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa, ante aquel misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared, y su semblante adoptaba a la luz mortecina una apariencia un tanto furtiva. En el ambiente flotaba el presagio de una espantosa revelación. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Me di cuenta de que mi amigo era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo casi inconcebible. No era el frío lo que lo hacía temblar en su silla, ni tampoco era la fiebre lo que hacía llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aún antes de abrir aquel libro maldito, él sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche le conté a mi amigo la historia del libro, y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso diría yo. Estaba listo para empezar enseguida con esa traducción. Pero después, en cambio, vacilaba. Insistía que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas? ¿O qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que todavía no lo había leído, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Yo, por supuesto, fui un necio. Rechacé estrepitosamente todas sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podíamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro, así que comencé a pasar las hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos. Pero nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Sin embargo, mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, ya vencido por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. Y de cuando en cuando
los traducía al español. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego, su voz se debilitaba hasta convertirse en el siseo de una víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas, porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han el Oscuro y Villatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba. Ya conocía esos terribles nombres, pero más habría temblado si hubiese llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente, mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prin, el autor del libro, y los relatos sobre los servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria, o tal vez una especie de conjuro, que fuera el que Prin había utilizado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora me tocaba escuchar. Él iba a leerlo. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada, y me quedé sentado donde estaba, mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi magnum in nominandum, signa stellarum nigranum, et bufaniformis sadocae sigilium stadocae. El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron de su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito, más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz pasara a través de enormes puertas primordiales y alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de su oyente, y lo llamara a la tierra. ¿Era todo esto una ilusión? No tuve tiempo de reflexionar. Y aquella llamada, hecha de manera casual, obtuvo respuesta. Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación, cuando llegó el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un quejido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Luego, las paredes crujieron y las hojas de la ventana se doblaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica brisa. Unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no venían de ninguna boca alcanzaron a llevarnos a la última quintaesencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi cómo su cara se contraía en una mueca de loca agonía. Un momento después,
Su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire, hasta un grado imposible. Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos. Sus manos se doblaban compulsivamente como si quisiera agarrar algo que yo no veía. Una vez más, se escuchó aquella risa demencial, pero ahora estaba dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia. El viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me paralicé en mi silla, con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba frente a mí. Mi amigo siguió gritando. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo torcido, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás mientras la sangre salía de su cuello desgarrado como si fuera agua de una fuente. Lo peor fue que aquella sangre no llegó a tocar el suelo. Se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruoso vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito y sin vida, y por último cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil. Pero en el aire de la estancia sucedió algo espantoso. Junto a la ventana en el rincón se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero en forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja. Una burbuja escarlata con miles de apéndices. Unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Una cosa hinchada y obscena. Un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos. Una especie de boca ávida, dotada de garras, que había brotado desde el cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos de nuestro comensal. No era un espectáculo para que lo presenciara un ser humano. Afortunadamente para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, tomó el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez. Ahí, comprimió su agitado cuerpo de gelatina a través de la abertura de la oscuridad. Desapareció, y escuché su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación, ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después, me marché. Me reí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco nadie me vio partir, ya que me fui antes de que las llamas comenzaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo, caminando por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota cada vez que volteaba a ver las estrellas inflamadas,
cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones en la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante tranquilo como para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso, estuve tranquilo. Y creo que lo he estado igualmente hasta ahora, mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su casa. Solamente a veces, por la noche, cuando más brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Entonces tomo drogas, en un vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero esto tampoco me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que hoy es la morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también, de una vez y para siempre, los misterios del gusano.